Bueno, vamos a meternos de lleno en un tema fascinante. ¿Qué pasaría si les dijera que algunas de las frases más importantes y conocidas de la Biblia en realidad no significan lo que siempre hemos creído? La idea que vamos a explorar es que ciertos conceptos que damos por sentados, en realidad, se transformaron por completo. Se perdieron, por así decirlo, cuando las ideas hebreas originales se tradujeron y pasaron por el filtro de una cultura totalmente distinta. Para entender cómo pudo pasar esto, hay un concepto clave. Se llama desplazamiento semántico. Suena un poco técnico, pero la idea es súper simple. Piensan en la palabra villano. Hoy, un villano es el malo de la película, ¿cierto? Pero originalmente, un villano era simplemente alguien que vivía en una villa, un campesino. ¿Ven el cambio tan drástico? Bueno, eso es exactamente el desplazamiento semántico. Muy bien, veamos cómo funciona este fenómeno en la práctica. Vamos a empezar con un título real que, seguro, todo el mundo ha escuchado alguna vez. La frase «Hijo de Dios». Casi de inmediato la asociamos con una idea de divinidad, con un ser de naturaleza divina. Pero aquí es donde vemos un caso clarísimo de desplazamiento semántico. Lo que para los hebreos era un modismo, una forma de hablar sobre política, para una audiencia greco-romana se entendió de forma literal. Entonces, el punto clave es este. El significado original estaba totalmente anclado en la política, en la sucesión real. Cuando Dios le dice a David, «Él me será por hijo», no está hablando de biología, sino que es una promesa de «yo lo elijo, yo lo protejo como mi heredero». Para la gente de esa época, escuchar «Hijo de Dios» era básicamente lo mismo que escuchar «Rey de Israel» o «El Mesías». Eran la misma cosa. Ok, ahora vamos a pasar de los títulos terrenales a las ideas más cósmicas. Y vamos a ver que este mismo proceso de reinterpretación cultural también le dio una nueva forma a otro concepto fundamental. Este versículo, Juan 1:1, es una de las bases de la teología cristiana. Generalmente se interpreta que el verbo, o el logos en griego, es una persona divina. Pero, de nuevo, para entenderlo en su contexto original, tenemos que preguntarnos, ¿qué idea hebrea se estaba intentando traducir aquí? Y la respuesta es el concepto de mamar. Eso es lo que la palabra griega logos estaba tratando de capturar. Y aquí la diferencia es abismal. Mientras la interpretación griega piensa en el logos como una segunda persona divina junto a Dios, el concepto hebreo de mamar se refiere más bien al plan creativo de Dios, a su voluntad, a un pensamiento dentro de Dios. Visto así, Juan 1:1 no sería tanto una fórmula doctrinal, sino más bien un poema que celebra ese plan creador de Dios. Y ahora, para terminar con los ejemplos, vamos a ver un caso donde la identidad de quien habla cambia por completo el significado de las palabras, sobre todo en un momento tan crucial como el que vamos a ver. La escena del centurión al pie de la cruz casi siempre se presenta como el momento en que un no creyente tiene una revelación y hace una profunda confesión de fe. Pero detengámonos a pensar, ¿quién lo dijo? Un soldado romano, un pagano, que creía en muchos dioses. En el griego original, la frase que usa, teuch-ios, es ambigua. Se puede traducir como el Hijo de Dios, con mayúsculas, o como un hijo de un Dios, en minúscula. Desde la perspectiva de un romano politeísta, ¿qué es más probable? Pues que estuviera diciendo lo segundo, ¿no? Como si viera morir a un héroe mitológico, a un semidios. Y ojo, que estos no son solo 3 ejemplos aislados. El argumento es que forman parte de un patrón mucho más grande, donde las decisiones que se tomaron al traducir parecen reforzar ideas y doctrinas que se desarrollaron mucho tiempo después. A esta práctica se la llama inducción doctrinal, y lo más interesante es que podemos ver sus huellas si comparamos las traducciones modernas con los manuscritos más antiguos. Por ejemplo, tomemos Romanos 9:5 en muchas de las Biblias actuales. La frase parece muy clara, ¿no? Parece que está diciendo que Cristo es Dios sobre todo. Pero si nos vamos a uno de los manuscritos más antiguos y completos que existen, el Códice Sinaítico, la puntuación y la estructura gramatical nos cuentan otra historia. La bendición del final no va dirigida al Mesías, sino a Dios Padre. Es una diferencia sutil pero importantísima. Y este patrón se repite. Aquí vemos más ejemplos. En varios pasajes clave, los manuscritos más antiguos hacen una distinción mucho más clara entre Dios y el Mesías de la que se encuentra en muchas de las traducciones que usamos hoy en día. Así que, el argumento de fondo es este. El lenguaje y la cultura son inseparables.
Para entender de verdad lo que estas palabras significaban, tenemos que intentar leerlas con los ojos de quienes las escribieron, no con los filtros teológicos que se añadieron siglos después. Al final, este enfoque no busca debilitar la fe, sino todo lo contrario. Busca anclarla en una realidad histórica y lingüística más sólida. Nos invita a pensar en el mundo que existía detrás de las palabras. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta que va al corazón del asunto. Si una traducción tiene el poder de moldear lo que creemos, ¿en qué estamos creyendo realmente? ¿En el mensaje original o en la interpretación de quien tradujo?